Bien, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Carlos Iván Lara Molina. Soy estudiante de la Universidad Hispanoamericana y soy estudiante de la carrera de Derecho. Bien, en este video vamos a hablar acerca de una fecha muy importante. Se está dando en este año, en el 2017, que es los 100 años de nuestra máxima ley, por decirlo así, en este país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a hablar de dos puntos importantes, los cuales son los derechos sociales, los derechos humanos y garantías individuales. Bien, esta Constitución el 5 de febrero fue promulgada de 1917 y todo esto surgió pues a consecuencia de los movimientos revolucionarios que hubo en 1910 y fue promulgada el 5 de febrero de 1917, pero fue hasta el 1 de mayo del mismo año de cuando entró en vigor ahora sí esta Constitución que hasta ahora nos rige. La Constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, ¿no? Lo que le otorgó a la Constitución el reconocimiento de la primera Constitución social del siglo XX. Dentro de las principales aportaciones de la Constitución de 1917 y que la distinguían por completo de las anteriores, ¿no? O sea, tenía algo diferente. Aunque se hayan retomado algunos elementos de esta, se encuentran las aportaciones más importantes, que era la no reelección del presidente, las garantías individuales, enfatizó también la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y federal, y dejó de existir la figura de vicepresidente. Al tiempo, la figura de vicepresidente daba una mayor soberanía a todos los estados de la república. Y bien, también vamos a hablar acerca de lo que, como les venía hablando, de que esta Constitución incluía ya los derechos sociales, ¿no? Dice que nuestra Constitución fue promulgada el 5 de febrero, como ya lo dije, y que recogió las causas por las que se había luchado durante la Revolución. Los derechos sociales señalan las obligaciones del Estado, señalan las obligaciones del Estado frente a la sociedad, sobre todo con los grupos de personas que necesitan protección. Adicional, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, los campesinos, los trabajadores de campo, como dije, los campesinos, los obreros, los pueblos indígenas también, la familia y los niños, obviamente, ¿no? ¿Y qué era lo que incluía esa Constitución con los derechos sociales? Pues todos sabemos, ¿no?, que del artículo 1 al 29, están estipulados los derechos humanos, que anteriormente se le llamaban garantías individuales, pero en esta Constitución me parece que por ahí del 2011 se le cambia a nombre de derechos humanos y ya no de garantías individuales. ¿Y cuáles eran las aportaciones de esa Constitución? Pues un ejemplo, por decirlo, en el artículo 3, donde establece que todos tenemos derecho a recibir educación y que obviamente es obligación del Estado pues dártela, ¿no? También otro, por ejemplo, el artículo 27, donde tomó en cuenta la causa de los campesinos que lucharon pues por las tierras, ¿no? Y todas estas cuestiones. De eso nos habla este artículo, que lucharon durante la revolución y por eso se ordenó que se les repartiera la tierra y permitió que los campesinos trabajaran unidos en comunidades agrarias o ejidos. Eso es de lo que nos habla. Y también vamos a hablar acerca de los derechos humanos, que pues esto pues viene casi siendo un poco semejante, pues que el Estado reconociera que el Estado reconociera esto como principio y que los protegiera, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1
de la Constitución Política nos habla, dice que en los Estados Unidos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en tal Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿no? Y también pues así como también de las garantías y su protección, etcétera. Por ejemplo, el artículo 4 nos habla de la equidad de los hombres y las mujeres que debe ser por igual. Eso es de lo que nos habla dicha Constitución. Y pues bueno, también el artículo 5 que dice que todo el mundo es libre a la elección de una profesión. El artículo 27, derecho a la propiedad de las tierras, etcétera. Bueno, y pues ya para terminar, pues esta Constitución para mí se me hace muy, en su tiempo fue creada y se me hace un gran logro, ¿no? Porque la Revolución Mexicana de 1910 pues atrajo mucha violencia, muchas muertes, ¿no? Con la promulgación de la Constitución creo que paró un poco la violencia y tales cosas. Entonces ese es mi punto de vista y pues espero que sea del agrado de todos el video. Muchas gracias.